sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré, santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria. Me libraste del temor, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, mi santo nombre adoraré. Con fuerza exaltaré, su nombre es exaltado, exaltaré, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar. Exaltaré, su nombre es exaltado, exaltaré, su nombre hay que adorar. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos, a un día más, a un sábado más en el cual obviamente estaremos hablando o platicando y siendo edificados. Me encanta mucho ese título, ¿verdad? Es importante platicar, siempre se lo he dicho, y con el ser más importante de nuestra vida, que es el Señor, debemos de platicar siempre, siempre. No podemos dejar nosotros de estar en comunicación con nuestro Señor por medio de la oración, la búsqueda, la entrega. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor es estar buscando, es estar cerca de Él, la necesidad que hay en nosotros. Así que bienvenido a este programa, platicando y siendo edificados. Para aquellos que no saben quiénes somos, somos Visión de Vida, Ministerios Ebenezer en Shakopee, Minnesota. Estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez. Así que si usted tiene alguna pregunta, alguna aportación, usted puede enviarla de la manera que nos está viendo, nos la puede enviar también y nosotros pues vamos a, bueno, al menos yo voy a tratar de ver sus preguntas o sus aportaciones y poder mencionar alguna. Para poder estar platicando, charlando, ¿verdad? Así que, ¿por qué no hacemos una oración y nos ponemos en las manos de nuestro Señor? Amén, acompáñeme. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por lo bueno, lo grande, lo hermoso que eres para con nosotros, Padre. Señor, bendigo tu nombre, te doy la gloria, te doy la honra, papito lindo. Gracias porque nos tienes en tus manos. Gracias porque en tu corazón existimos, Señor, y somos para ti algo precioso, tan precioso que entregaste, Señor, a tu Hijo amado por nosotros. Padre, te agradecemos de todo corazón. ¿Quién puede hacer algo por nosotros si no solamente tú de esa manera, Señor? Gracias, papito lindo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio. Gracias por ese sacrificio tan tremendo que hiciste, Señor, por nosotros. Tan hermoso, por amor, por gracia, por obediencia al Padre. Gracias, Señor Jesús. Eres digno de estar sentado en el trono. Eres digno de ser alabado, de ser adorado, de ser exaltado. Eres digno, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos en todo momento. Gracias por siempre estar hablando a nuestras vidas. Gracias, papito lindo, por estar siempre a nuestro lado. Señor, yo bendigo la vida de cada uno de los siervos y siervas, de los hermanos, hermanas, amigos, bendito Señor, que nos están viendo en este instante, que nos están escuchando en este instante. Yo los bendigo, Padre. Toca, Señor, sus oídos, toca, Señor, sus corazones, llena, Señor, sus vidas de luz, de paz, de alegría, bendito Padre, que puedan, Señor, caminar contigo, que puedan disfrutar, Señor, tu presencia, tu palabra, tu consejo, que puedan disfrutar tu bendito amor, Padre. Doy las gracias por la vida de mi esposa, Señor, por la vida de mi hijo, que me están ayudando en este instante, Señor amado, y que siempre han estado a mi lado. Gracias por darme la oportunidad de servirte, este privilegio hermoso, Señor amado. Gracias te doy, Señor, por todos aquellos que están, Padre Santo, con sus corazones entregándolos a ti en tus manos, Padre.
Gracias porque les has tomado en cuenta por aquellos servidores, aquellos ministros, Señor, que están dando, Señor, sus vidas para dar y llevar tu palabra a todo lugar, en todo momento, no importando las circunstancias, no importando el dolor, no importando el desprecio. Ellos están, Señor, entregándolo, algunos con mucho conocimiento, otros con poco, pero todos con un buen corazón, con un gran corazón para entregarlo a ti, Señor. Gracias te doy por sus vidas y te ruego, Padre, que los uses. Te ruego, Señor, que los protejas, papito lindo, que los pongas en un lugar, bendito Dios, donde no puedan ser dañados. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por la vida de mi pastor, de mi padre espiritual, del apóstol Sergio Enríquez. Bendito Señor, gracias te doy por su vida. Gracias te doy por la vida de cada uno de sus hijos, su esposa, Señor, mi madre espiritual. Gracias, papito lindo, te doy por cada uno de ellos. Gracias por todos aquellos que están siempre al pendiente nuestro, Señor. Gracias, Padre, te damos. En tus manos nos ponemos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar y aprovechando de saludarlo a usted y gracias por estar en sintonía. Una vez más, si usted tiene alguna aportación, alguna pregunta, por favor envíela y nosotros estaremos tratando de responderla. Y al mismo tiempo estamos enviando un saludo al pastor George Colson, el papito, que estuvo de manteles largos el día de ayer, así que lo bendecimos y esperamos que lo haya pasado bien y que el Señor le dé muchos años más, derrame sobre él vida, paz, salud. Siempre ha estado al pendiente de nosotros desde que nos conoció, así que lo bendecimos allá donde está el pastor George Colson en Oakland, California. Aleluya. Bueno, hoy como hemos estado tocando temas en estos últimos fines de semana, estos últimos sábados, acerca de la oración, la importancia de la oración en nuestras vidas. Nosotros, una vez más, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos vivir sin la oración. No podemos dejar la oración a un lado. No podemos dejar esa comunicación, ese acercamiento a nuestro Señor a un lado. Debemos de estar siempre en oración. La palabra nos indica que nosotros, el Señor nos dice, orad en todo tiempo. Orad en todo tiempo. Es importante orar en todo tiempo. ¿Dónde? Donde estés. En el lugar que te encuentres, ¿verdad? ¿Cómo? Eso sí, tenemos que aprenderlo. La palabra nos enseña que debemos de aprender a orar. Ustedes oran, no saben cómo orar, dice, ¿verdad? Entonces tenemos de aprender a orar. Y algo que ponía en mi corazón el Señor es que muchas veces nosotros oramos o dirigimos nuestras oraciones a los lugares o a las personas, a los seres equivocados, ¿verdad? Porque es a alguien que tenemos que orar y es al Padre. Hay un intercesor, alguien que está intercediendo por nosotros siempre. El Señor Jesús está abogando por nosotros. El Señor Jesús nos dice, orad en mi nombre, en el nombre de Jesús, no en el nombre de nadie más, ni de estatuas, ni de figuras, ni de personas, ni de muertos, ni de vivos. Bueno, el único a que tenemos que orar es a Dios. Él es un Dios vivo. Jesucristo está vivo. El Espíritu Santo es Dios, está vivo. Tenemos que orar al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo que nos guiará a toda verdad, nos mostrará esa gran verdad. Entonces es importante eso, ¿verdad? La oración. Y cómo nosotros orar. Por eso el Señor decía, ¿le voy a enseñar? Porque le preguntaron los discípulos, ¿cómo se ora, Señor? Enséñanos a orar, porque mira que Juan y sus discípulos, pues Él siempre les enseña. Enséñanos, por favor. Y el Señor les enseñó, les dio un ejemplo, ¿verdad? Miren, primeramente tienen que saber a quién orar y quién es Él. Tienen que orar al Padre, y el Padre es Dios, ¿verdad? Tienen que orar a Dios. Entonces, digan Padre nuestro. Saber a dónde estamos dirigiendo nuestras oraciones
no a un templo, no a una persona, no a una estrella, no a una luna, no a un sol, no, al cielo, que es la morada de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, el Señor nos enseña, nos va mostrando cómo nosotros orar, y eso es importante porque si no, amado hermano, podemos llegar a tomar ídolos, ¿verdad? Decir, pido al hermano tal, ¿verdad? Que me ayude. No, es Dios quien nos ayuda. No, no podemos hacer nosotros ídolos, figuras, no podemos meternos a la idolatría. Entonces tenemos que aprender a orar. ¿A orar a quién? Al Padre. ¿Quién es el Padre? Es Dios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. No en el nombre de San Edgar, no en el nombre de San Sergio, no en el nombre de etcétera, etcétera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hemos estado tocando muchos puntos. Hoy quiero que toquemos el punto de la oración de los necesitados. ¿Cuánta necesidad hay en el mundo, especialmente en estos tiempos? ¿Cuánta necesidad? ¿Cuántos necesitados hay en este instante en muchos lugares, en tantos lugares, en los hogares, en los trabajos, en las calles, en los hospitales, en las cárceles, donde quiera hay necesitados? Pero muchas veces nosotros ponemos necesitado o menesteroso solamente en un ámbito, aquel que no tiene comida, aquel que no tiene una casa, pero no, hay mucha necesidad de todas formas. Se presenta la necesidad en nuestras vidas. No sé cuál será su necesidad, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de la oración de los necesitados, y quiero que me acompañe a Salmos, al libro de Salmos, capítulo 102, versículo 17. Salmos 102, versículo 17. Y dice así: ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Esta es la Biblia al día. Perdón, esa no es la BLA, perdón. Ha considerado la oración de los menesterosos. El Señor considera, el Señor escucha, el Señor presta atención a la oración de aquellos que están con necesidad, aquellos que en su corazón están necesitados. ¿Qué necesidad? Puede ser cualquier necesidad. Si es quizá de alimento, que es lo que más nos viene a la mente, ¿verdad? Si necesitado está ahí en la esquina pidiendo comida, pidiendo dinero, es lo primero que se nos viene. Pero ¿cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Cuál es la necesidad que tu vecino, que tu familiar, que tu amigo está pasando, que tu compañero de trabajo está pasando? Quizá lo ves o le ves con una gran sonrisa en su rostro, pero hay necesidad. Hay necesidad, y vamos a ir hablando poco a poco acerca de las necesidades. Pero algo que debemos de entender es de que Dios considera la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. O sea que la oración de aquellos que están necesitados y que ruegan al Señor, que están en plegarias para con el Señor no las desprecia. Para aquellos que dicen, sí, pero es que yo oro al Señor y no me escucha, tengo tiempo de esta manera, tengo mucho tiempo estando de esta forma, de esta manera, no hay nadie que me conteste las oraciones, no veo una señal de parte del Señor, y quizás nos ponemos esto en el corazón, en la mente, pero el Señor no desprecia la plegaria de aquel que está necesitado, la oración de aquel que está necesitado. Y por eso yo quiero que mostrarle qué es lo que significa menesteroso, porque menesteroso, como le digo, podemos pensar que es aquel que está sin comida y sin dinero, sin un hogar, y sí, es eso también, ¿verdad? Pero no solamente esa clase de necesidad. Entonces, en el diccionario Strong, la palabra menesteroso es la palabra evión. Y dice en el sentido de desear.
En el sentido de desear, especialmente en sentimiento. Fíjense que tremendo cómo lo pone acá. Especialmente en sentimiento. Entonces ya pone ciertos puntos, lo que significa un indigente, un mendigo, un menesteroso, un necesitado, un pobre. Todo esto es un menesteroso, todo esto es un necesitado, alguien pobre, alguien indigente, un mendigo. ¿Quién es un mendigo? Aquel que mendiga, aquel que pide. ¿Qué es lo que estás pidiendo tú? Tú dirás, pastor, perdón, se equivocó conmigo, porque yo no tengo necesidad de nada. Tengo casa, tengo dinero, tengo... Amén, gloria a Dios. ¿No necesitas nada? Primeramente necesitamos a Dios. Aquel que camina sin Dios, hermano, está solo. Y hay necesidad. Tenemos que buscar de Él. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, verdad, hemos entrado o estado en algún problema, hermano? Y lo primero que hacemos, perdóneme, yo no sé, tal vez yo soy así, ¿verdad? Pero lo primero que decimos, Señor, ayúdame, Dios, ayúdame. No decimos papá, mamá, tía, tío, nada. No, decimos, Dios, ayúdame. La necesidad, hay una necesidad de ayuda. Estás pobre, no tienes en ese instante alguien que te ayude. Estás mendigando algo, ¿verdad? Estás pidiendo algo, estás necesitando algo. Entonces, la palabra menesteroso o necesitado es la palabra evión, que tiene todo este significado en el sentido de desear, o sea, que es alguien que desea. Y creo que todos deseamos algo. Ah, sí, yo deseo mi pastel de chocolate, pastor, dirá usted. Sí, están esos deseos, pero obviamente el Señor, pues no le vas a decir, ¿verdad? Necesito un pastel de chocolate hoy, Señor. Sí se lo puede decir, ¿verdad? Pero tenemos que saber qué le pedimos al Señor, qué podemos hacer. Lo que Él va a hacer es que te va a abrir puertas para que consigas un trabajo que puedas tener, vayas a una pastelería y te compres un pastel de chocolate y le lleves uno al pastor también. Bendito Dios. Pero hay necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Estábamos hablando al principio, cuánta necesidad hay en el mundo en este tiempo que, amado hermano, a veces uno dice, pero ¿y qué puedo hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer? Entonces, la oración del necesitado. En estos foros que hemos estado teniendo, que el apóstol ha llevado junto con otros ministros, apóstoles, el apóstol Germán, que siempre ha estado ahí, otros profetas, apóstoles, pastores, etcétera, que se ha estado orando al final por la necesidad de recibir salud, sanidad, paz para aquellos que han perdido a alguien, ¿verdad? Nosotros pues seguimos orando también después de cada servicio por aquellos que están pasando también la necesidad de salud, la necesidad de restauración, la necesidad de vida. Mandamos desde ya también pues un saludo a nuestra hermana Ángeles, que no ha podido estar el día de hoy, pero que espero en el Señor que pronto esté acá con nosotros. Y la pastora también, ¿verdad? Que es necesaria para acá, para que usted no se aburra de verme a mí también. Pero estamos en una necesidad en estos tiempos para que cada uno de nosotros levantemos nuestra oración. Una vez más, la oración del necesitado, el Señor no la desprecia. El Señor no la desprecia. Entonces, ¿qué dijimos que era menesteroso o necesitado? Se dice en hebreo evión, evión, en el sentido de desear, especialmente en sentimiento. Fíjense cuáles son sus sentimientos. Sus sentimientos están en el alma, ¿verdad? Pero su espíritu también tiene que desear el Espíritu de Dios, la palabra del Señor, la revelación, el amor, el fuego, la unción. Debe de desear eso. Pero su alma es la que se expresa, ¿verdad? Es donde están los sentimientos, es donde están los pensamientos, aquellos deseos, amado hermano, el deseo de no estar solo, el deseo de poder salir adelante, el deseo de que
alguien reciba sanidad, el deseo de que sus hijos salgan adelante, que no se pierdan, el deseo de que la iglesia del Señor crezca en amor, en paz, que unos con otros oremos, nos cuidemos. Es el deseo, es un deseo. Entonces el deseo que está en los sentimientos, en el alma. ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuáles son sus deseos? Entonces el Señor está siempre al pendiente, siempre considera, es muy importante, la oración de los necesitados. Entonces, eso es un necesitado, alguien que tiene sus sentimientos, necesidad de sus sentimientos, alguien que tiene necesidad de lo material también, aquel que ha pasado momentos difíciles, que se ha esforzado para salir adelante, que ha estudiado pero que no encuentra trabajo, que le cierran las puertas, que no encuentra un lugar, que no encuentra personas que le ayuden. Hermano, esa necesidad también. Alguien que está por alguna razón perdió su familia, perdió su hogar y ahora es indigente, es alguien que no tiene dónde vivir y que se para quizá en una esquina y me imagino que le pide a Dios que por favor pase a alguien, que me regale unos centavitos, que me dé una comidita para poder sostenerme en este día, para poder estar parado este día. Hermano, la necesidad del menesteroso, del indigente, del mendigo, la necesidad del pobre, aquel que no tiene, pero hay diferentes pobrezas, pobreza de dinero, ¿verdad? Pobreza en estudios, pobreza en amigos, pobreza en amor, pobreza en familia, ¿verdad? No tiene una familia, es pobre de familia, o quizás lo tiene, pero no tiene el amor de ellos. Entonces, ahí está la pobreza, la pobreza. Ahora, tenemos que rogar al Señor, tenemos que pedir al Señor, tenemos que orar al Señor. Y la palabra oración, orar al Señor, es la palabra en hebreo tefilá, la palabra plegaria, mandar plegarias al Señor, ¿verdad? Plegarias es petición, es clamar al Señor, eso es una plegaria, ponerte de rodillas o de pie, yo no sé cómo le pides al Señor, ¿verdad? Creo que dependiendo la necesidad, así es como estamos, ¿verdad? Si no es... si no estamos acostumbrados, vamos a ser de pie, otros se hincan, otros se tiran al suelo completamente, ¿verdad? Boca abajo y oran, están pidiendo al Señor, dando plegarias al Señor. Entonces la palabra plegaria que vemos acá es la palabra tefilá, en hebreo, tefilá, que es intercesión. Es una de las definiciones, ¿verdad? Intercesión, intercedir, estar intercediendo por alguien, estar intercediendo por tu familia, estar intercediendo por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo, por tus hermanos, intercediendo por la iglesia, plegarias. Esa es una intercesión, una súplica. Hermano, es tiempo de suplicar al Señor, hombre. Aunque el Señor siempre nos está escuchando, ¿verdad? Pero muchas veces venimos con un orgullo tremendo, me lo tiene que dar. Yo soy cristiano, me lo tiene que dar. Yo soy cristiano, yo no me voy a enfermar. Amén, está bien que lo pensemos de esa manera, pero supliquemos al Señor, porque ahora vemos muchos siervos, muchos ministros, muchos hermanos por los cuales oramos y suplicamos al Señor que dé sanidad, que limpie sus cuerpos de todo virus, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Suplicamos al Señor, pero muchos con un orgullo tremendo vienen ante el Señor y no, a mí no me va a dar nada porque soy cristiano, y se van a meter en medio de todos los lugares, hermano, y quizá no les da a ellos, pero llevan todo eso para su casa, con sus amigos, a las iglesias, etcétera, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que suplicar al Señor, Señor, ayúdame. Tienes que ser prudente, tienes que ser prudente. Por implicación, un himno, fíjense qué bonito, ¿verdad? Con los himnos se dan súplicas, con los himnos se intercede, ¿verdad? Qué bonito poder nosotros por medio de un himno, por medio de una alabanza, de una adoración, cantarle al Señor: Padre, ¿dónde estás? Necesito tu presencia. Ay, hermano, qué lindo. Entonces, la plegaria es una oración.
es orar, es un ruego, es una súplica. Es importante que podamos entender eso para que podamos abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y no basarnos solamente en una cosita, en algo, ¿verdad? Así es que los menesterosos son aquellos que no tienen absolutamente nada de comida, aquellos que no tienen dónde vivir. No, hay muchos menesterosos en casas de ricos. Hay muchos menesterosos que son ricos materialmente, pero no tienen nada, hermano. No los quiere la esposa, no los quiere el esposo, no lo quieren los hijos, no los quieren los padres, etcétera. Los amigos, los compañeros de trabajo, hermano, son menesterosos, son pobres, son indigentes. Y debemos de suplicar al Señor que nos dé que abra puertas, que nos dé el amor, que llegue el amor, que llegue la amistad, que llegue lo que necesitemos, ¿verdad? Pero tenemos que suplicar al Señor. Y el Señor escucha la oración del menesteroso. Miren en esta versión Reina Valera, el mismo versículo, el mismo capítulo de Salmo 102, versículo 17, dice, habrá mirado a la oración de los solitarios. Miren, cómo lo pone. O sea que el menesteroso es aquel que no tiene tanto en lo material como en lo espiritual o en lo sentimental, pero también es aquel que está solo. Está solo. En algún tiempo, en algún momento, perdón que le diga ahorita un chistecito, ¿verdad? Pero es para que más o menos me entienda. Pero era de dos equipos, ¿verdad? Del Asia. Póngale, eran 1 millón de chinitos contra otro 1 millón de chinitos. Entonces estaban jugando fútbol, soccer. Estaban jugando y de repente le meten el gol a uno, ¿verdad? Recuerdes, es 1 millón contra 1 millón y le meten el gol a uno de los equipos y el portero dice, es que me dejaron solito. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con esto? Porque tenía 1 millón de compañeros, pero él se sentía solo, se sintió solo cuando le metieron el gol. ¿Te das cuenta que a veces cuando necesitas más de la gente, o de tus amigos o de tu familia, no están contigo? Te sientes solito, quieres celebrar, algo pasó en tu vida, quieres celebrar y te sientes solito, vas con tu esposa y le dices, fíjate que hoy hice tal y tal cosa y no te hace caso, te sientes solo. Vas con tus hijos y no te hacen caso, te sientes solo. Vas con tu esposo, la mujer, ¿verdad? La wife va con el esposo y como que nada hubiera dicho o hubiera hecho, se siente sola. Hay muchos matrimonios, muchas familias, muchos hogares que son grandes en número, pero se sienten solos. No hay alguien por ello. Entonces, la palabra menesteroso, la palabra necesitado, significa también solitario. Por eso te decía, es importante entender esto desde este punto, porque a veces confundimos las cosas con una sola palabra y no vemos las definiciones, ¿verdad? No vemos el contexto, no vemos todo lo que se mueve. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, de no enfocarnos o no de plantarnos en una sola cosa. Pero esto menesteroso, hermano, se da tanto la necesidad, se da tanto en los hogares, en las iglesias, el sentirse solo. Pero oye lo que dice el Señor, habrá mirado el Señor la oración de los solitarios, y no habrá desechado el ruego de ellos. Es importante, hermano. ¿Te sientes solo? Pídele al Señor, Señor, ayúdame a no sentirme solo. Quizás yo tengo algún problema, por eso nadie me quiere, nadie me ama, soy un gusanito, dice la canción, ¿verdad? Pues mejor que te vuelvas mariposa, no, mejor que vuelvas un águila y que puedas tener estar a la par de los águilas, ¿verdad? Para que podamos sentirnos parte de.
Pero es importante que ores al Señor en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdón si no le he visto, no he estado pendiente de los mensajes que me ha enviado, pero ya ve que yo hablo mucho. Buenos días a todos, bendiciones, ¿verdad? A todos los que nos están viendo por medio de esta forma. Le voy a pedir a mi hijo si me puede traer el otro micrófono porque está haciendo ruido perdóneme. El de mano, hijo, por favor. Pero mientras, permítame escuchar, leer alguno de los puntos que usted me ha dado o me ha enviado. Sí, en el nombre de Jesús, bendiciones a todos, saludos a todos. Ahí está el papito, ¿verdad? Gracias, hijo mío. A ver si funciona. Perdón, hijo, tráeme el que tiene batería. Bendito Dios. ¿Me escucha o no me escucha? Ahí vamos. A ver. Aleluya, gracias, hijo. A ver si funciona. Ahí está. Sí, 1, 2. Ahí estamos. Perdón por la interrupción, pero estamos en vivo, ¿verdad? Aleluya. Bendiciones al hermano Marco. Dice, porque no despreció ni rechazó el dolor del afligido, no ocultó su rostro, sino que lo escuchó cuando clamaba. Salmos 22, 24. Qué excelente, ¿verdad? Es que el Señor es tan bello, hermano, tan lindo, que Él no permite que nosotros nos sintamos solos. Él siempre está a nuestro lado. Ahí está el papito George Colson. Feliz cumpleaños, papito. Un abrazo fuerte. Le amamos. Nuestros viejitos lindos siempre están ahí con nosotros. Dice, bendiciones, hijo amado. Te bendigo e intercedo para que Dios te siga usando. Abrazos y saludos a mi hija y nieta. Aleluya. Lindo, mis viejitos. Bueno, entonces, hermano, tenemos que entender esto, ¿verdad? Que el Señor está siempre escuchando la oración de aquellos que se sienten solos. Tal vez le damos un poquito más de volumen, hijo, porque como que no me escucho mucho. Pero habrá mirado a la oración de los solitarios y no habrá desechado el ruego de ellos. Es importante que nosotros vengamos al Señor. ¿Cuál es tu necesidad? Y esa es la pregunta, ¿verdad? Porque el Señor escucha la oración de los necesitados. Escucha la oración de aquellos que se sienten solos. Escucha la oración del que necesita amor, del que necesita consuelo, del que necesita salir adelante y no puede, hay necesidad. Tiene todo para salir adelante, pero no sale adelante. Algo está pasando, algo está aconteciendo, algo se mueve cada vez que intenta salir. Hay una necesidad de salir adelante. El Señor va a abrir puertas. Él escucha la oración del necesitado. Él no desecha el ruego de ellos. Dice, oiga, Salmos 98, 18. Dice, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Lo que hablábamos al principio, pensamos que el Señor no escucha nuestras oraciones, que nos ha dejado olvidados. Quizá ha pasado un tiempo que nosotros estamos pasando el desierto, la enfermedad, la soledad, falta de trabajo, escasez en lo material. Y sentimos que el Señor nos ha olvidado. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué hemos hecho en contra de Él que no responde a nuestras oraciones? Algunos se dan por vencidos y ya no le piden al Señor, sino que se acercan o van con alguien, con un ser humano que los involucra en cosas que no son buenas, que no están bien, y que obviamente por no tener paciencia, por no esperar en el Señor, por no seguir orando al Señor, no hay una respuesta según ellos. Pero el Señor, te digo, amado hermano, si estás pasando un desierto, si estás pasando un momento difícil, que estás necesitado de alimento, estás necesitado de un trabajo, estás necesitado de amor, estás necesitado de salud, has pasado tanto tiempo enfermo, un mes, un año, años,
y sientes como que el Señor se olvidó, como que el Señor no ha escuchado, déjame decirte que el necesitado no será olvidado para siempre. Creo que en mi corazón que muchos necesitamos aprender. Fíjese que la oración del necesitado, ¿verdad? Nosotros siempre decimos al Señor, Señor, enséñame a amarte. Pedimos al Señor, Señor, enséñame a servirte. Enséñame a hacerte fiel. Entonces hay una necesidad de aprender. Qué tremendo esto, ¿verdad? Hay una necesidad de aprender. Y cuando nosotros pedimos al Señor esa necesidad de aprender y le pedimos al Señor, enséñame, el Señor nos permite aprender. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta cómo el Señor está permitiendo que nosotros aprendamos. Ahora, ¿cómo vas a aprender a darle el valor a algo o a alguien? ¿Cómo vas a aprender a darle el valor a tu trabajo, por ejemplo? ¿Cómo vas a aprender a darle el valor a tu salud, por ejemplo? Alguien que nunca ha tenido un dolor de muelas, hermano. Entonces hay una necesidad de aprender y le pedimos al Señor, ¿verdad? Señor, enséñame, enséñame. Amén. Y pedamos al Señor que nos enseñe. Pero pues el necesitado, dice en Salmos 9:18, el necesitado no será olvidado para siempre. Pero este olvidado es que no va a pasar ahí todo el tiempo en aprendizaje. Va a salir de ese aprendizaje, se va a graduar de ese aprendizaje. Pero si tú nunca aprendiste a amar, tenías a mucha gente a tu alrededor que siempre estaban a la par tuya, que siempre estaban tratando de ayudarte, de darte un consejo, y tú siempre los despreciaste, siempre los hiciste a un lado, nunca los quisiste escuchar. Pero eres cristiano o le has pedido al Señor, Señor, ayúdame, ¿verdad? Que no sé, no siento amor, no siento... Y el Señor pues permite que aquellos que nos aman, aquellos que están a nuestro lado, se aparten por un tiempo, te den tu tiempo, te digan, bueno, pues no quieres con nosotros, quédate solito, pues como se dice allá en Brasil, ¿verdad? Quédate sozinho, hermano. Y de repente nos damos cuenta que no hay nadie a nuestro alrededor. Nos damos cuenta que nos hace falta los padres, nos hacen falta los hermanos de sangre, ¿verdad? Los hermanos en Cristo. Nos damos cuenta que el trabajo que hacíamos, en nuestro trabajo, que el trabajo que hacíamos no salía adelante solo por mí, sino que era un trabajo en conjunto, en grupo, que todo salía adelante porque había un grupo alrededor tuyo, pero que porque los trataste mal, se apartaron y te quedaste solo y ahora no puedes hacerlo. Entonces el Señor permite que nosotros aprendamos según la necesidad. Señor, enséñame. Señor, llévame de tu mano, enséñame a ser fiel, quiero ser fiel. Hay una necesidad entonces. Entonces el Señor ahora... en el momento que nosotros sentimos que nos abandonan o que ya no tenemos a nadie a nuestro alrededor, sentimos que nos ha olvidado, pero el Señor dice, no, yo no me hago a un lado, no olvido al necesitado, no olvido al menesteroso, no olvido al pobre, no olvido al solitario, no olvido a aquel que está pasando un aprendizaje de amor, de obediencia. No lo olvido para siempre. Es un tiempo de aprendizaje para que esa necesidad que él tenía pueda ahora aprender y valorar lo que en sí ya tenía pero que no se daba cuenta, ¿verdad? Ni la esperanza del afligido. Hay gente que está en aflicción y que su esperanza está pues, obviamente tienes que ponerla en Dios. Dios es el que va a hacer todo, va a permitir toda nuestra vida. Tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor, porque Él dice que Él no se olvida de la esperanza, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Entonces, no pierdas la esperanza. Tienes necesidad de poner tu esperanza en alguien, en algo, y yo te voy a decir, pon tu esperanza en Cristo. Pon tu esperanza en el Padre, en Dios. Y como el Señor nos dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, dirige tus oraciones, tus súplicas, tus ruegos, tus plegarias
al cielo, al Padre, a Él, porque de Él es la gloria, de Él es la honra. Él tiene el poder para poder hacer, deshacer, quitar, poner. Él es el que lo tiene. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Sigamos orando, sigamos pidiendo al Señor esa necesidad que tenemos en nuestro corazón. Pidámosela al Señor, pongámosela en las manos al Señor. No te canses, que tu esperanza no se aparte de ti, no se aparte del Señor. Dios es bueno y no va a hacer a un lado la oración de aquel que de corazón. Fíjate que eso es importante, que no tengamos orgullo, que no vengamos con orgullo ante el Señor. Por eso el Señor nos habla, ¿verdad? En la Biblia nos dice, es que ustedes piden, pero no piden bien. Ustedes piden para sus propios gustos, ¿verdad? Sus propias, bueno, las necesidades que no son necesidades, sino que tienes 5 pares de zapatos, todos son color negro, ¿verdad? Y pides otro par de zapatos color negro. No necesitas, pero estás pidiendo, yo quiero los más caros, los que cuestan $500, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso no lo necesitas, eso lo tienes que rogarle al Señor. Mejor trabaja duro, ahorra y cómpratelos, ¿verdad? Pero hay necesidades que el Señor quiere cumplir en nosotros, quiere que nosotros podamos alcanzar esos deseos de nuestro corazón. El deseo de tener a nuestros padres, por ejemplo. El deseo de que en la familia haya paz. El deseo en nuestro corazón de que haya sanidad. Que el milagro llegue a nuestra vida. Que el milagro de vida se haga realidad en alguien que está pasando un momento difícil en este instante. Tenemos que nosotros poner nuestra esperanza, siempre mantener nuestra esperanza en el Señor, porque la esperanza de los afligidos no perecerá eternamente. Ok, bueno, vamos a seguir, porque si no ya me quedo ahí plantado en eso, ¿verdad? Aleluya. La palabra afligido. ¿Por qué le pongo estas palabras? ¿Por qué buscamos en el diccionario estas palabras? Porque es necesario que entendamos la definición, qué más significa, para que podamos nosotros expander nuestro entendimiento, ¿verdad? Poder agrandar nuestro entendimiento en las cosas. Entonces es la palabra anab, que es afligido o que es pobre. Es la palabra hebrea 60:35. Entonces esto significa, dice... deprimido. Miren una de las definiciones, ¿verdad? Deprimido. ¿Deprimido de qué? De mente. Su mente. La mente, podemos, humanamente, ¿verdad? Usted dice, mi cerebro es la mente. Amén. Eso también ahí tiene mucha información. Pero cuando hablamos del alma, si está deprimido en su alma, porque no encuentra paz, porque no encuentra tranquilidad, porque no encuentra el gozo, porque no encuentra el amor y se deprime. Nada le sale bien, hasta lo malo le sale mal. Y se deprime, en su mente está deprimido por las circunstancias, ¿verdad? Lo que está pasando. Una vez más, usted va a buscar trabajo y no se lo dan. Usted va a inscribirse al colegio y no lo aceptan. Pide la mano de su novia y no se la dan, ¿verdad? No le dan nada, hermano. Está en su casa y nada le sale bien y se deprime. Las circunstancias, todo lo que pasa está mal. Todo le está aconteciendo, todo lo que le acontece le sale mal. Las circunstancias no son buenas para usted. Llega o antes y le dicen no, tienes que irte a la línea porque viniste muy temprano. Llega después que porque llegó muy tarde. Entonces todo le sale mal, las circunstancias no son para beneficio suyo, todo le sale y se deprime, su mente se deprime. ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué esto mal? ¿Por qué aquello mal? ¿Por qué lo otro mal? Etcétera, etcétera. Hay una racha de mala suerte, dicen en el mundo, que nada le sale bien. Entonces tenemos que orar
tenemos que orar al Señor. Hemos estado hablando acerca de la oración en grupo, de las peticiones de aprender a orar. Mira, nosotros podemos orar al Señor. Claro, tenemos que orar al Señor. Es importante que oremos al Señor, que pidamos al Señor, que pidamos de corazón, que no vengamos con orgullo, sino que vengamos humildemente ante Él, mostrando, poniendo en sus manos la necesidad que hay en nuestro corazón. Pero también es importante que pidamos oración, ¿verdad? Si tú vas a la iglesia, si tienes una casa, un padre espiritual o un pastor en el cual puedes llegar y decir, mire, pastores, estoy pasando esto, ténganme sus oraciones, por favor, ¿verdad? Ore, que oremos, que lo pongamos en la iglesia para orar, como se ha estado haciendo en este tiempo, ¿verdad? El apóstol Sergio, que ha enviado llamado a los ministros y que todos nos unimos. Ellos están ahí, que los podemos ver en la pantalla, pero los ministros en todo el mundo, la iglesia en todo el mundo, usted, amado hermano, que lo ve, nos ponemos a orar por esas necesidades. Entonces es importante que nosotros busquemos oración, pero es importante que oremos, que clamemos al Señor para que Él empiece a mover su mano, que podamos nosotros ver esa maravilla del amor del Señor, que se empiece a mover en nosotros o por lo que estamos nosotros pidiendo, la necesidad que hay. Entonces, el afligido, el pobre, aquel que está deprimido en su mente, todas las circunstancias están mal, necesitado, especialmente santamente, dice, imagínense esto que ponen entre paréntesis, ¿verdad? Necesidad de santidad. Quizá tú no eres de los que te gusta ir a la iglesia. Quizá hoy de casualidad pues, abriste tu página y te salió un hombre barbudo, gritón. Y dices, ven, me quedé acá y el Señor te está hablando y te dice, busca la santidad, ya no andes, ya no te juntes, como dijo doña Florinda, ¿verdad? Con la chusma, dice, no, ya no te juntes con aquellos que te apartan del Señor, aquellos que te apartan de tus padres, que los deshonras, aquellos que te apartan de la iglesia. No te digo que no les hables, porque tu testimonio va a hacer que ellos piensen un poco en volver o en buscar del Señor, y el Señor va a hacer su obra, pero la semilla queda plantada ahí. Pero hermano, si tú te sigues juntando con personas que les gusta beber, que les gusta fumar, que les gusta andar en fiesta, estás apartando tu santidad, no te estás santificando, pues, ¿verdad? No te estás santificando para el Señor. Entonces, la necesidad, especialmente santamente, dice, ¿verdad? Abatir a aquellos afligidos, pobre. Esta palabra anab también significa aquellos que están abatidos, aquellos que no saben qué hacer, hermano, abatidos, afligidos. El pobre, aquel humilde, también manso, pobre, compárese con, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo esto tiene este significado anab, afligido, pobre. Siento que estoy gritando mucho. Dame un poquito más de volumen, hijo, por favor. Entonces es necesario que nosotros levantemos nuestra oración al Señor. El Señor escucha la oración de los necesitados. Amén. Gracias, hijo. El Señor escucha la oración de los necesitados. Salmo 72:4 dice, haga Él justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Hay gente que está siendo oprimida, que está siendo desbaratada, destrozada. Y están clamando al Señor, haz justicia, por favor. Fíjese que en los cielos, dice Apocalipsis, ¿verdad? Juan habla. Dice que están aquellos que han salido de la gran tribulación y que están clamando al Señor por justicia. Entonces usted puede orar por que se le haga justicia. Usted se ha esforzado, usted está haciendo bien, Señor, hazme justicia. Ahora, ¿qué justicia? Usted no va a pedir, ¿verdad? Por favor, que le corten la cabeza a fulano porque me insultó. No, sea la justicia de Dios, ¿verdad? Que nos haga justicia, que nos saque adelante. Que aquellos que pensaban mal de nosotros, que el Señor cambie su forma de pensar y que juntos
porque usted no tiene que buscar el mal de las personas. Tenemos que orar por ellos también, pero sí necesitamos clamar al Señor por justicia. Haga Él justicia a los afligidos, aquellos que están afligidos, aquellos que están oprimidos, aquellos que los apartan, que se burlan de ellos. Que el Señor los levante. Yo pido en el nombre de Jesús que el Señor te levante, que te abra puerta, que te lleve por el camino correcto. Y que aquellos que pensaban mal de ti, aquellos que tenían un concepto diferente a ti, porque quizá tú eras más amistoso, quizá porque tú no eres de aquellos que buscan hacer el dinero, sino hacer el bien, y te apartaron por eso. En el nombre de Jesús, que el Señor te levante y que aquellos, con el ejemplo, con el esfuerzo que tú pones, ellos cambien también y vean que las cosas no son así. Que el Señor haga justicia en tu vida, en mi vida. Salve a los hijos de los pobres. O sea que, fíjese que esta oración es también para aquellos, los hijos de aquellos que están en aflicción, aquellos que se han, pero dado su vida por la familia, el Señor, poniéndosela en las manos al Señor, pidiéndole al Señor. El Señor también ve por los hijos de ellos, ve por los hijos de ellos. Aquí la pastora Karina Girón, aleluya, pone uno de los versículos, el Salmo 40, 17. Dice: por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Pero fíjese que en este salmo, Dios mío, no te tardes. O sea que ha pasado un tiempecito con esa aflicción, en ese momento difícil, en esa necesidad. No pierdas tu esperanza, sigue orando al Señor, el Señor abrirá una puerta, no te canses, el Señor no desecha la oración del afligido, del menesteroso, del pobre, del solitario, del necesitado. El Señor no cierra sus oídos a ellos, Él escucha la oración. El Señor hace justicia en tu vida. Es tiempo para que sea levantado. El Señor te va a levantar en el nombre de Jesús. Lo creemos. ¿Tú lo crees? Pide, clama al Señor para que podamos cada uno de nosotros, amado hermano, darle siempre la gloria al Señor. Bueno, que siempre se la debemos de dar en las buenas o en las malas. Por eso Job decía, ¿verdad? Bueno, ¿cómo le voy a darle la gloria al Señor solamente cuando me da? No, también en la pobreza, también en la necesidad, también en la escasez. Se lo estoy parafraseando. Entonces, es importante que nosotros le demos la gloria al Señor en todo tiempo, pero no te canses de orar al Señor. No te canses de tener esperanza en Él, porque el Señor va a hacer justicia en tu vida. Va a hacer justicia en tu vida. Amén. Además que también ve por tus hijos. Si son hijos de sangre o si son hijos espirituales. Hermano, yo, por ejemplo, como pastor, yo espero que los hijos espirituales que el Señor ha puesto, o las ovejas que el Señor ha puesto, porque hay de todo en la iglesia, hay ovejas, hay hijos, hay siervos, etcétera, etcétera. Yo pido al Señor que ellos crezcan, que ellos obtengan, amados hermanos, que obtengan la salvación, que no pierdan jamás su salvación, ¿verdad? Que puedan entrar en la primera llamada cuando el Señor llame. Vénganse todos y en el rapto y que se vayan todos. Hermano, qué lindo sería. Por eso yo siempre les digo, miren, buscad la paz, buscad la paz, buscad la paz. Eso es lo que dice la palabra, buscad la paz con todos y la santidad. O sea que tenemos que buscar la paz. Mi deseo es que todos busquen la paz, que obtengan la paz para que ellos puedan obtener también la santidad. Así se puedan apartar y que de esa manera puedan ver al Señor, porque esa es la primera partida, esa es la primera llamada, porque la otra todo mundo le verás, aunque no tengan paz, aunque no tengan santidad, todo ojo lo verá, pero en esta solamente los que buscan la paz, los que están en paz con todos y los que buscan la santidad. Qué bonito, ¿verdad? Mira hasta dónde ando ahorita metido. Pero es importante, ¿por qué? Porque la oración del necesitado, del afligido, ¿qué necesitas? Necesitas santificarte más. Pide al Señor, porque el Señor es justo, escucha tu oración. Pides recibir más palabra de parte del Señor,
cuando te digo pedir más palabra, no es que la palabra no esté llegando, es simplemente que es como, eres como impermeable, no te entra, ¿verdad? Entonces que el Señor rasgue esas vestiduras impermeables que tú tienes, que no permite que la palabra entre, que el agua de la palabra entre a tu corazón. Entonces esa necesidad el Señor le escucha, la necesidad de ser amado, es importante, ¿verdad? Mire, porque Él librará, dice Salmo 72:12, porque Él librará al necesitado cuando clame. Entonces es necesario clamar. ¿Qué es clamar? Plegarias, oraciones, peticiones, intercesiones. Él librará al necesitado cuando clame. Pero muchos no quieren clamar, hermano. Van caminando, bueno, ahí están los hermanos orando por mí y tú no oras. Claro que tenemos que orar. Mira, el tiempo se está pasando, pero rápido, rápido, rápido. Ay, hermano, perdón que no estoy viendo aquí lo que usted me escribe. Dice, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Proverbios 15:29. ¿Quién lo escribe? La pastora Karina. Perdón que ya no miro. Pero qué lindo el Señor que nos permite poder estar juntos de esta manera, ¿verdad? ¿Cuál es tu necesidad? Es que esa es la pregunta, ese es el tema de ahora. El Señor escucha la oración de los necesitados. La oración de los necesitados es siempre escuchada por el Señor. Él está siempre inclinando su oído a aquellos que necesitan. Y no tenemos que venir con orgullo. No tenemos que venir con orgullo. Por eso, porque Él librará al necesitado cuando clame. Entonces, el orgulloso no clama, hermano. El orgulloso viene y dice, sí, Señor, mira que bueno, y empieza a hablar tonteras. ¿Verdad? No está clamando, sino que está como que sí, fíjate que tal y tal cosa, y pues, ¿verdad? Ya ves cómo te sirvo, Señor. Llego todos los días a la iglesia, llego temprano, todo. No está clamando, viene con orgullo. Entonces Él va a librar al necesitado, aquel que tiene necesidad de buscar más del Señor, que porque yo sea pastor, o porque alguien es ministro, porque alguien va todos los días a la iglesia. Eso no significa que cuando nosotros levantamos una oración el Señor nos está escuchando. Si venimos con orgullo, ¿verdad? Se lo voy a demostrar en Lucas capítulo 18, versículo 10, ya vamos a ir finalizando. Dice Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante, dice, dos hombres, el Señor está diciendo una parábola, contando una parábola, para enseñarnos acerca de las oraciones, del clamor, del necesitado, ¿verdad? Entonces dice, dos hombres subieron al templo a orar. Los dos fueron a lo mismo, fueron a orar los dos. Uno era fariseo, o sea, que usted sabe, es un sacerdote, era un maestro de la ley. Y el otro, recaudador de impuestos. O sea, que uno conocía la palabra y el otro no conocía muchito, ¿verdad? Era más trabajador de aquellos que andaban quitando más el dinero que otra cosa, ¿verdad? Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Fíjese qué tremendo cómo lo pone acá. Porque se pone a orar consigo mismo. Y empieza, ¡oh Dios! Fíjese la oración de aquel que no tiene necesidad, que cree que no necesita nada, que Él lo tiene todo, que el Señor es suertudo porque lo tiene a Él, ¿verdad? O porque te tiene a ti o porque me tiene a mí. No, hermanos, y nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y dice, ¡oh Dios! Te doy gracias porque no soy como otros hombres. ¿Cuántas veces quizá habrás orado así, hermano? Gracias porque mira, a mí sí me permites ir a la iglesia y a aquel no. No, tú tienes que ir y hablarle la palabra a aquella persona, mostrarle, darle el evangelio de salvación, la palabra de salvación para que también venga contigo. Si el ir a la iglesia no es todo, tenemos que salir para predicar la palabra del evangelio también. Aleluya. Entonces dice, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Y él empieza a describirlo, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos, oiga, qué tremendo, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que está ahí a la par mía. Dice, qué orgullo más tremendo, hermano.
Si la sotana no hace bueno, al sacerdote, hombre, tienes que ser humilde cuando oras, cuando te presentas al Señor. Si hay una necesidad, nosotros siempre vamos a necesitar de Dios, siempre vamos a aprender del Señor. Lees un versículo, en ese versículo puedes pasar toda tu vida leyéndolo y siempre te va a dar algo nuevo el Señor. Siempre hay necesidad de aprender, siempre hay necesidad de poder dar, hay necesidad de pedir, hay necesidad de recibir, hermano, hay necesidad de dar amor, de recibir amor. No podemos nosotros mirar a los otros para que nosotros podamos decir, no, yo ya no necesito. No. Porque siempre hay necesidad, siempre debemos de buscar más de parte del Señor. Entonces este fariseo con orgullo, los dos fueron a orar al templo, los dos. Uno tenía más conocimiento de la palabra y el otro no muchito. Pero el que tenía conocimiento de la palabra, de nada le sirvió porque no pudo entenderla. O sea, el que tengamos conocimiento no significa que la entendamos. Nosotros podemos recitar toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Pero ¿de qué nos sirve saber toda la palabra si no entendemos ni un punto de la palabra? Entonces, la necesidad de poder entender es importante en nuestra vida. Para poder nosotros obrar conforme al corazón de Dios, debemos de pedir. Esa necesidad el Señor también la cumple. Entonces, ahora viene en el versículo 12, dice, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Lo hacía por conocimiento, pero sin entendimiento. Lucas 18:13 dice, en cambio, el Señor Jesús está contando esto, en cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Miren la necesidad, hermano, de aquel que verdaderamente sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que verdaderamente necesita. Él necesitaba compasión, él se sentía culpable, él se sentía mal, él se sentía lo peor. Y me imagino si escuchó a aquel que estaba ahí hablando igual que porque estaba a la par, ¿verdad? Dijo, sí, es cierto, yo soy pecador, necesito la compasión de Dios. Aquel no buscaba la compasión de Dios, sino que ponerse ante el Señor. Señor, que viste, conmigo sí que todo va a estar calidad. No, este varón estaba, este recaudador de impuestos, el Señor contando esto. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Y luego el Señor dice, os digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. La oración del necesitado. Si estás necesitado, ven al Señor humildemente. No le exijas al Señor, mira, por favor, dámelo, si no ya no vengo a la iglesia. Dámelo, si no ya no escucho la palabra. Dámelo, si no ya no voy a orar. Dámelo, si no. No, hermano, no podemos venir así. El necesitado viene porque necesita. Porque hay aflicción, porque está quebrantado, hay necesidad de algo. Tenemos que venir a Él y orar al Señor con amor, con humildad. Pedir al Señor, suplicar. Es que suplicar no es de tronar dedos. Suplicar es de postrarse y decir, perdóname, límpiame, llévame, dame, toma, sácame, etcétera, etcétera. Es suplicar al Señor. Es lo que debemos de hacer. Es lo que debemos de buscar del Señor. De la manera que debemos de buscar al Señor. No podemos nosotros venir con un corazón orgulloso creyendo que lo tenemos todo. Parece que es en Apocalipsis 3:17 donde habla, crees que eres rico, crees que lo tienes todo, crees que no necesitas nada, pero en realidad eres un pobre, un desgraciado, dice el Señor, hermano. Entonces, hermano, la necesidad no es tanto en lo que tengamos en lo material, sino el rico no es aquel que tiene todo lo material, sino aquel que es rico en su corazón, en su espíritu. Claro, es bueno
que tengas tu buena casa, buen trabajo, que tengas una buena cuenta en el banco, que le des todo lo necesario a tus hijos. Pero si no entiendes la riqueza, si no entiendes la verdadera riqueza, vas a ser pobre, vas a estar solo todo el tiempo. Un matrimonio que no se hablan, hijos que no se hablan, que no aman a sus padres, o padres que no aman a sus hijos. Una iglesia donde no te hablan de la misericordia del Señor, no te preparan para irte con Él. Estamos solos, estamos necesitados de algo y no nos damos cuenta. Entonces el Señor quiere que nosotros vengamos a Él con la necesidad de nuestro corazón, que vengamos con oración y con súplicas. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Se siente solo en esa casa grande que tú tienes? ¿En esa familia grande que tú tienes? ¿Te sientes sola, solo? Porque tu esposo o tu esposa no está contigo, tus hijos no están contigo. Están contigo, pero es como que no te vieran. Están necesitados de trabajo, de alimento, porque todo eso es parte de... Estás necesitado de amigos, estás necesitado de amor, estás necesitado de salud, estás necesitado de buscar de Dios. Hoy quiero que oremos. Hoy quiero que tú y yo oremos al Señor, porque el Señor escucha la oración del necesitado. Yo necesito del Señor. Yo necesito cada día más de su amor. Su amor es inmenso, pero poder yo reconocer, entender su amor todos los días. Necesito escuchar su voz, necesito estar en su presencia, necesito la paz, la alegría, la libertad, necesito la sanidad de mi esposa, necesito el amor con mis hijos. Tú necesitas, ¿qué necesitas? Necesito que los hermanos, las ovejas, los hijos espirituales se llenen de amor, de gracia, el uno por el otro. Oremos los unos por los otros, amémonos los unos por los otros. Es mi necesidad, es mi deseo. La necesidad es un deseo en el corazón. Así que es necesario que nosotros oremos. Tienes la necesidad de un padre, nunca tuviste un padre o tu padre te abandonó. Que el Señor levante un padre espiritual. Que el Señor levante una madre espiritual. Que el Señor levante una casa de refugio para ti. La necesidad de un trabajo, de salud, etc. El tiempo ha finalizado y yo necesito pues que oremos todos y que pongas tu necesidad en las manos del Señor. Así que acompáñame a orar y pon tu necesidad en las manos del Señor, y que no haya orgullo, sino que simplemente dirige tus oraciones al Padre que está en el cielo. Pidámosle en el nombre de Jesús y escuchemos la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Sé que Él te va a decir: tranquilo hijo, tranquila hija, porque el Señor ha escuchado tu oración. Daniel oró y el ángel vino a él y le dijo: eres alguien importante para el Señor. Ya escuchó tu oración desde hace mucho, desde el momento que la hiciste, pero porque la necesidad en su corazón era grande y la esperanza en el Señor era grande, la fe en Dios era grande y sus oraciones estaban dirigidas a Él. Así que tu necesidad, el Señor las quiere escuchar hoy. Ya las escuchó, pero oremos al Señor. Padre Santo, gracias Señor amado te damos en este día. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bendito amor. Padre, hoy venimos suplicando, hoy vengo Señor como ministro que has levantado tú Señor, dándote primeramente las gracias por el privilegio. Y vengo clamando Señor a ti, vengo clamando, suplicándote Señor, por toda necesidad. Vengo pidiéndote Señor por toda necesidad que en el pueblo, Señor, se ha levantado. Aquellos que están buscando, Señor, que están suplicando, que están esperando sanidad, Padre. Aquellos que están
con el COVID-19 y que están afligidos, te ruego, Señor, que toda aflicción salga de ellos, que el rescate, que la libertad en ellos, Señor, hoy en el nombre de Jesús, reciban esa libertad, que reciban, bendito Señor, la sanidad, que reciban, Señor, la salud en el nombre de Jesús. Aquellos que están en el intensivo, Señor, en el nombre de Jesús, la necesidad de la vida, la necesidad del milagro, la necesidad, Señor, de la restauración en el nombre de Jesús, Padre. Por aquellos que han perdido a un ser querido, Señor amado, en el nombre de Jesús, por la necesidad de paz, de libertad, de restauración en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que llegue a ellos. La necesidad de aquellos que han perdido su trabajo, que no tienen, Señor, para comer, para pagar su renta, para poder llenar el tanque de su automóvil, Señor, y poder salir a buscar trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, por las necesidades materiales, Señor, en aquellos que han perdido todo, te lo ruego, bendito Dios, que sean hoy suplidas esas necesidades. Envía ángeles para que coloquen comida, Señor, en sus despensas. Envía ángeles, Señor amado, para que donen, para que paguen su renta, para que sus hijos tengan zapatos, ropa. Gracias, Señor, por aquellos ángeles que ya has activado y que en forma de hombres han llegado, Señor, a los hogares para dar y suplir la necesidad, Señor, de tu pueblo y de aquellos, Señor, que aún no te conocen. Padre, por la necesidad de aquellos que están enfermos con otras enfermedades, con cáncer, Señor, en el nombre de Jesús. Que aquellos que están afligidos, que han pasado un desierto largo, Señor, con la enfermedad, con las enfermedades, leucemia, cáncer, diabetes, infecciones, Señor, problemas del corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús, la necesidad de salud, de recuperación, Señor, de restauración, del milagro de sanidad, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, yo clamo a ti, Señor, clamo a ti, papito lindo, para que llegue la salud, para que llegue el milagro de sanidad. Por mi esposa, por la hermana Pili, Señor, de Ponce, por cada uno de aquellos, benditos, Señor, que están pasando la necesidad, que están pasando un desierto. Porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada, dice Proverbios 23, 18. Hay un futuro en las manos de Dios, hay un futuro en ti que el Señor tiene para ti. Nunca, nunca dejes de orar y de tener la esperanza puesta en el Señor. Te pido por las iglesias, Padre. Te pido por los ministros, bendito Dios, para que ellos sean llenos de tu esperanza, de tu fe. Que sean llenos de tu palabra para ministrar palabras de fe, de esperanza, de paciencia, Señor, para con tu pueblo, Señor, para contigo, para que esperen en ti, Señor, que el desierto, bendito Dios, pasará y tú los pasarás a la tierra prometida, al lugar de descanso, al lugar de refugio, Padre. Aquellos que se han apartado de ti, Señor bendito, la necesidad que en sus corazones está de escuchar tu voz. Padre, que sea suplida, que llegue tu voz, Señor, a ellos. Oh, bendito Dios. Que todos aquellos, Padre, que se sienten solos en sus casas, que se sienten solos en sus hogares, con sus familias, Padre, que se sienten solos, esposos que se sienten solos, esposas que se sienten solos, hijos que se sienten solos, padres que se sienten solos, Padre, que la necesidad de que el amor en casa, en la familia, en el matrimonio, Señor amado, esa necesidad, esos ruegos, esas oraciones, esas súplicas que ellos han levantado, bendito Dios, y que quizá piensen que han sido olvidados, hoy en el nombre de Jesús, Padre, te ruego, te suplico, clamo a ti, Padre, para que sean escuchadas, para que sean, Señor,
suplidas esas necesidades. Que el amor llegue, que la felicidad llegue, que la paz llegue, que la libertad llegue, que la prosperidad llegue, Señor. En el nombre de Jesús. A cada uno de nosotros, Padre, los ministros, ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos a mantener siempre esa esperanza puesta en ti. Que unos por los otros oremos. Que no nos juzguemos, que no nos señalemos, sino que oremos los unos por los otros. Para que tu pueblo pueda recibir la paz, pueda recibir la administración, la edificación de la iglesia. Llegue, Señor, conforme a tu voluntad. Te ruego por el apóstol Sergio, por su vida. Gracias, Señor. Mantén su salud. La salud de su amada, de sus hijos. De aquellos que están trabajando duro para que tu palabra llegue, Señor. Por el apóstol Germán, el apóstol Luis, el apóstol Freddy, por todos los siervos, por el pastor Colson, Señor, por la mamita Noemí, Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo, bendito Dios. Por nuestros hermanos que están pasando por COVID, por enfermedades, por necesidades, en el nombre de Jesús, para que supla, Señor, la sanidad, para que supla, Señor, la fortaleza, para que no se sientan solos, que sepan, Señor, que tú estás con ellos, que nos has puesto acá para orar, interceder por ellos también, Señor bendito. Por el papá del hermano Wilson, Señor amado, para que sea restaurado, sus pulmones sean restaurados. Por el hermano Darío, Señor amado, para que ese cáncer muera, Padre, en el nombre de Jesús, y sus huesos reciban fortaleza. La necesidad de la paz y la unidad en tu iglesia, Padre. Gracias, bendito Dios, te damos. Yo te bendigo, Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Así que en el nombre de Jesús yo bendigo tu vida. Recibe esta bendición y sé que el Señor ha escuchado tu oración, porque Él siempre está atento a la oración de los necesitados. Él está atento a la oración de los humildes, de los que se sienten pobres, pero que en Cristo Jesús son ricos. Bendito Dios, gracias, que el Señor te bendiga. Sacrificio de alabanza, con mi canto yo te